Bien, ¿Me Buenos días. profe, escucha? gracias. ¿Y usted? Ya, todos bien. Buenos días, chiquillos. Bueno, les estaba explicando delante que teníamos un problema, tuvimos un problema la semana pasada, que no establecieron el enlace de allá de la oficina de allá del arzobispado. Entonces bueno, Marco ahí les dio la explicación a ustedes. Por mi parte yo estaba listo para hacer la clase. ¿Mm? Entonces ahora vamos a partir con lo que se llama enlace. ¿Mm? Enlace químico. ¿Mm? El enlace está referido a cómo se unen los átomos o moléculas, ¿cierto?, para formar compuestos. ¿Mm? Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué tenemos aquí? Ya. ¿Qué es lo que vamos a tratar de aprender aquí con esto? Conocer y relacionar los diferentes tipos de enlaces químicos. ¿Mm? Y conocer la geometría, tener una idea de cómo se forman, cómo están formadas las moléculas o elementos. ¿Mm? Entonces tenemos que un enlace químico, ¿en qué consiste? Que es entre la unión entre dos átomos o más átomos iguales o distintos. Por ejemplo, nosotros tenemos el oxígeno que respiramos, el aire. Bueno, el aire está compuesto por oxígeno, nitrógeno, ¿cierto? Y otros elementos menores. Pero la mayoría es oxígeno y nitrógeno. Entonces, cuando se establece una unión entre oxígeno y oxígeno, tenemos ahí involucradas las valencias. ¿Mm? ¿Y a qué corresponde la valencia? Son los electrones, ¿cierto?, que están en la última capa del átomo, ¿cierto? Porque el átomo está rodeado, la clase pasada dijimos que el átomo está rodeado por niveles. Igual que en la Tierra, o sea, el Sol, el sistema planetario, el Sol sería el átomo y los planetas del sistema solar serían los electrones. O sea, la Tierra sería un electrón que está girando alrededor del Sol. ¿Mm? Entonces, esta unión depende de los últimos electrones que están presentes en el átomo, los más externos. Y todos los átomos, ¿cierto?, tienden a la regla del octeto. ¿Qué significa la regla del octeto? Que tienden a completar 8 electrones en su última capa. O sea, eso es lo ideal. ¿Mm? Entonces aquí usted tiene, por ejemplo, el elemento nitrógeno, ¿cierto?, con número atómico 7, que tiene, al hacer la configuración, 1s, 2s, 3s, tiene 2, 4 y 3, son 7 electrones, ¿cierto? Entonces, estos electrones de la última o últimas capas, los 5, son los que se van ¿cierto?, a combinar con otro elemento. Y al tener estos 5 electrones en la última capa, se clasificó esto, que este elemento pertenece al grupo 5, para colocarlo en una tablita, que ahí se les voy a mostrar la tabla periódica. Entonces lo básico es que tenemos que aprender que los átomos, ¿cierto?, la unión de dos átomos se establece mediante un enlace químico. ¿Mm? ¿Ya? ¿Y a qué tiende esto? ¿Para qué es esto? Es para mantener la estabilidad. Porque imagínese usted que el oxígeno no fuera estable, fuera inestable. Y nosotros tenemos que respirar O2. ¿Cierto? Si no fuera así, seríamos otra especie, otro tipo de animal, otro tipo de ser. ¿Mm? Entonces nosotros respiramos básicamente O2. ¿Mm? Que es en la atmósfera es estable, ¿cierto? Y nos permite, lo mismo que el nitrógeno, respirar oxígeno y nitrógeno. ¿Mm? Bien. ¿Se entiende la idea de lo que es la unión entre los átomos?
¿Y a qué corresponde la valencia? La valencia, si ustedes miramos aquí arriba, la valencia corresponde a los últimos electrones de las órbitas. ¿Mm? Entonces, yo decía que los átomos, al combinarse, siempre buscan completar 8 electrones de valencia. ¿Mm? Entonces, imagínense usted ubica la tabla periódica, ¿cierto? Díganme si no la ubicamos. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya. Entonces, generalmente los metales, supongamos el metal a su izquierda, fierro, ¿cierto? Yo le decía cuando yo tiro un clavo o encuentro por ahí un fierro oxidado, ¿qué significa? Que ese hierro perdió electrones, ¿eh? Y esos electrones, ¿a dónde fueron a dar? ¿Cierto? Los captó el oxígeno ambiente, ¿cierto? O sea, como el metal perdió el electrón, el oxígeno los captó y formó el óxido de hierro u óxido férrico. Ahí la corrosión rojiza, ese es óxido férrico. ¿Por qué? Porque el metal, el fierro, perdió los electrones y el oxígeno los captó. ¿Mm? Entonces, los metales generalmente pierden electrones y tienen lo que se llama una baja carga nuclear efectiva. Este es un número. Esto tengan la idea nomás, manejen la idea. Porque para cada elemento hay un número. ¿Mm? Pero entiendan esa parte, que el metal tiene una baja carga efectiva y los no metales, los que están al lado derecho de la tabla, tienen una alta carga nuclear efectiva. ¿Mm? Los extremos. ¿Ven? Miren. Por ejemplo, aquí tienen supongamos el litio. El litio tiene un electrón en su última capa. Si nos vamos al extremo, del otro lado de la tabla, tenemos el flúor que tiene 7 electrones en su última capa. ¿Mm? Y al último, el helio, el neón, el argón, estos, ¿cierto? Cumplen, en particular el neón y el argón, cumplen con la regla del octeto. Tienen 8 electrones en su última capa. ¿Mm? ¿Se fijan? Tenemos los metales acá y tenemos los no metales por este otro lado. Estos tienden a ceder electrones y estos a captarlos. ¿Mm? Entonces los extremos se traen. ¿Mm? Entonces, aquí por ejemplo, aquí en la columna, estas son las columnas, igual que la columna vertebral, ¿cierto? Vertical. Estas son las columnas y estos son los periodos, columnas. ¿Ve? Aquí tienen el potasio. La última capa tiene un electrón. Mira, se lo explico aquí en el sodio. El cloruro de sodio que tenemos en la casa, es que la mamá le echa la comida, le echa sal a la comida. ¿Ah? ¿Te fijan que ese se forma con cede su último electrón, el sodio, y se combina con el cloro, que tiene 7 electrones. Y ahí este tiende a captar al sodio, a compartir ese electrón. Entonces forma el cloruro de sodio. ¿Ah? Un elemento electropositivo que se llama, con un elemento electronegativo. Y ahí formamos el cloruro de sodio. Sigamos. Los electrones de valencia, los que están en la última capa, ¿cierto? A veces se distinguen porque forman pares no enlazantes y también electrones de enlace. Para el no enlazante significa como que queda libre, que no comparte con nadie. Y
los otros son los que están compartiendo en la molécula o en el átomo. ¿Mm? Aquí tenemos una representación del grupo. Fíjense. Lewy, un químico que existió en el pasado, ¿cierto? Diseñó o propuso que la formación del electrón, el que se va a compartir, lo hace con un puntito. ¿Ah? El hidrógeno en su última capa tiene un electrón, por lo tanto le puso un puntito. El litio también, su última capa, su último electrón que puede compartir, tiene 1. El sodio tiene 1. ¿Mm? Esto es al desarrollar la estructura atómica, 1s2, 2s2, 3s2, etc. Entonces ahí ese electrón, ¿cierto? Se puede combinar ¿con cuál? Con cualquiera de estos, para acá. ¿Ah? Puede formar óxido de litio, puede formar boruro de litio. Mientras más lejano, es más fácil la unión. El fluoruro de litio, fíjense, este tiene ¿cuántos electrones en su última capa? Tiene 2, 4, 6, 7. Y este tiene 1. Entonces, este trata de compartir con este, forma el fluoruro de litio. Y al final de la tabla, tenemos los gases nobles. Estos, ¿qué particular tienen? Que tienen su última capa completa. Tienen los 8 electrones. Entonces, al tener la capa completa, son más estables. Por eso tenemos, en el ambiente, tenemos argón, tenemos neón, tenemos helio. No así, por ejemplo, no está el sodio volando solo. El sodio no anda en el ambiente, sino que está asociado. Está formando cloruro de sodio, puede estar formando sulfuro de sodio. ¿Mm? Lo mismo el oxígeno. El oxígeno forma óxidos con los metales. Óxido de litio, óxido de sodio, óxido de magnesio, óxido de aluminio. La sílice, dióxido de silicio, siempre son elementos, en este caso, para establecer un enlace de tipo covalente, se lo hacen a través de elementos de una columna, digamos el grupo 1A con el grupo 7A. ¿Mm? Ahora, cuando se unen compuestos, por ejemplo, el boro con el hidrógeno, aquí establecen un tipo de enlace covalente coordinado. ¿Por qué? Porque el boro que aporta, en este caso, aporta los electrones. ¿Ah? Como tiene más, tiene que formar el dueto. Se fija, tienen 1 y 2, S se cuenta con S. Pero este en general aporta los electrones. ¿Mm? En cambio, por ejemplo, cuando tenemos el hidrógeno solito, ¿dónde está el hidrógeno aquí? Aquí arriba está. El hidrógeno solo tiene un electrón y se junta con otro hidrógeno igual y forma el hidrógeno gaso. Y aquí se habla que tiene el dueto, o sea, forma el par completo, que sería el único elemento que lo cumple. Y ahí hablamos de un enlace covalente coordinado, que establece como una relación directa. Imagínense ustedes los lentes que usamos, muchos usamos lentes, ¿cierto? Tenemos oxígeno y oxígeno. ¿Ah? Un lado oxígeno, otro lado oxígeno. Los lentes son, imaginemos que es el oxígeno. ¿Ah? Entonces ahí tenemos un tipo de enlace covalente. ¿Mm? A
Eso es lo que les van a preguntar a ustedes en la prueba. No les van a preguntar un enlace covalente, coordinado, no, sino que les van a decir, ¿qué pasa si junto un elemento, les van a poner le van a hacer una tablita ficticia, no les van a poner esta misma tabla, le van a poner un nombre, X. Por ejemplo, el elemento XA, electropositivo, le van a decir, y el elemento Y, electronegativo, Z, ¿qué tipo de enlace establece? Ese es un tipo de pregunta que hace. Profe, ¿Sí? ¿qué significa que sea electropositivo? ¿Que tiende a ceder los electrones? Claro, queda cargado, claro, porque pierde sus electrones. ¿Se acuerdan la tarea que yo les di que le puse aluminio más 3? Sí. Un aluminio cargado más 3. Eso significa que cedió sus electrones. Por lo tanto, quedó cargado positivamente. Ya, gracias. ¿Ya? Claro, eso significa. ¿Ve? Y aquí tenemos el enlace, los enlaces interatómicos que hay, que es unión entre iones de carga opuesta. Eso es lo que le decía yo, que tenemos por un lado tenemos el sodio, al otro extremo tenemos el cloruro. Entonces ahí tenemos un enlace tipo iónico. En el enlace covalente, ¿qué es lo que tenemos? Una compartición de electrones. ¿Mm? Y ahí dámosle el ejemplo del hidrógeno, o sea, dos átomos de un mismo elemento. Esos van a compartir sus electrones, van a establecer un enlace tipo covalente. ¿Ah? Y el otro es un enlace de tipo metálico, que ahí es una unión entre átomos de electrones, digamos, deslocalizados, o sea, que están moviéndose en forma aleatoria. Por ejemplo, tendríamos ahí un enlace metálico, por ejemplo, las sales. ¿Mm? Las sales tenemos un tipo de enlace metálico. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Ves? Aquí tenemos, fíjense. Acá lo tenemos clarito, de sodio, y tenemos el átomo de cloro, de cloruro. Entonces, el ion sodio, como ion, cargado positivamente, que es chiquitito, ¿se fijan? Comparado con el cloruro. ¿Por qué? Porque el cloruro tiene más electrones dando vueltas, tiene más capas de electrones. Entonces, ¿qué hace este? Busca al sodio y forma el cloruro de sodio. Otro tipo de enlace covalente. Este, ¿se acuerdan? En la tabla tiene un electrón para compartir. Y este tiene 7 electrones para compartir. ¿Ah? Entonces, este tiene una densidad electrónica, se llama menor, porque tiene menos electrones. Y este tiene más población de electrones. Entonces, aquí lo que hace, busca este y forma el ácido clorhídrico. ¿Mm? Y en el enlace metálico tenemos, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, los elementos solos. Por ejemplo, tenemos el hierro, como decimos. ¿Eh? Y ahí tenemos las cargas positivas, ¿cierto? Que están formando el enlace. Pero estos son los tres tipos de enlace que hay. Enlace iónico, que usted lo puede distinguir cuando se forma un enlace iónico, cuando hay un elemento electropositivo, digamos que está más a la izquierda de la tabla periódica, con un elemento más electronegativo. Ahí establecemos el enlace iónico. Y el enlace covalente generalmente no es un metal, ¿se fijan? Es un hidrógeno, en este caso hidrógeno con cloro.
Y el enlace metálico tenemos el metal solito. Cualquier metal, solo. Ya, a ver. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Sí, profe. Sí, Ya, profe. avanzamos. Entonces, el enlace iónico, ¿por qué son uniones entre cargas opuestas? ¿Cierto? Y se establece porque, hoy, conexión a internet inestable, porque tenemos elementos con gran diferencia de electronegatividad. O sea, el, el, el sodio en este caso es electropositivo y el cloruro en un extremo es electronegativo. Entonces, esa gran diferencia de electronegatividades hace que el átomo se pueda formar la molécula, en este caso de cloruro sodio. Entonces, como les explicaba yo, que hay una transferencia de electrones del metal al no metal, y este metal los capta. Este capta los electrones de este. Aquí tenemos grupo 1A, el grupo son los que están así, horizontales, y el grupo 6, 7A, pues se puede establecer aquí de nuevo repasamos el enlace iónico, de iones, ¿ves? Tenemos el átomo de sodio y el átomo de cloruro. Este se ioniza, ¿se fijan? Ion positivo, ¿por qué? Porque pierde un electrón. Lo pierde y el ion cloruro, que está llenito de electrones, tiene más electrones, lo capta. Y forma esta estructura. Que es una estructura que se llama tetraédrica, o sea, como un cubo. El cloruro de sodio, ese que a nivel microscópico tiene esta estructura. Está el sodio y el cloro. Sodio, cloro, forman este. El cloro está ahí. Y al medio está el sodio. Y forma una red cristalina. O sea, un átomo de cloro, bueno, perdón, de cloruro sodio, o sea, perdón, una molécula de cloruro sodio tiene esa forma. Es un cubo. Acá pasamos al enlace covalente. Co significa igual, ¿cierto? De compartir. Por la palabra lo dice compartición de enlace, compartición de electrones. Tenemos que los núcleos, ¿cierto? Cuando son de carga similares, se repelen, ¿cierto? Se rechazan. Y cuando tienen núcleos con distintas cargas, ¿cierto? Son opuestos, se pueden atraer. Entonces tenemos que la unión que existe para compartir electrones, hay atracción cuando es mayor la fuerza de repulsión, al tenerlo ahí en forma independiente. Entonces, esta fuerza de atracción permite la formación de los enlaces. Y hay tipos de enlace covalente apolar, covalente polar y coordinado. Esos son los 3 tipos de enlaces que hay. Ahí los vamos a Profe, explicar. ¿Sí? entre el enlace iónico y covalente, ¿cuál es más fuerte? Siempre el iónico. ¿Por qué? Porque Ya. eso tiene que ver con las electronegatividades. Mientras más extremos están, si tienes un enlace, un compuesto metálico, con los extremos, ¿cómo se llama? Con un elemento electronegativo, el enlace más fuerte es el iónico.
Ya, gracias, profe. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿ves? Ahí tenemos los tipos, el enlace covalente. El enlace covalente se da de tres tipos: apolar, polar y coordinado. ¿Mm? ¿Qué pasa ahí? Que los núcleos ejercen una fuerza de atracción equivalente, o sea, hay un enlace perfecto. Ah, por ejemplo, ahí ustedes tienen el caso del oxígeno o del nitrógeno. ¿Mm? Imagínense los lentes cruciales, ¿cierto? Son los oxígenos. ¿Ah? Entonces están a la misma distancia y tienen, se establece un enlace covalente. Tienen la misma fuerza de atracción, son perfectos, hay un enlace perfecto ahí. ¿Ves? Aquí se dan las moléculas monoatómicas: oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Por eso son estables en la atmósfera. Hay un enlace perfecto. Y el otro es el polar, ¿cierto? El que hablamos. Y el coordinado. El coordinado, por ejemplo, tenemos el ejemplo, está el boro-hidruro de hidrógeno, BH3. Ahí tenemos un ejemplo de enlace coordinado. Ninguno de los dos es tan fuerte. El boro está como al medio de la cargadito más para la derecha, para el medio de la tabla, más al extremo derecho. Pero no ejerce tanta fuerza sobre el hidrógeno, pero sí es capaz de formar un enlace. Y establece un tipo de enlace coordinado, covalente coordinado. En este caso el boro el que aporta con los electrones. ¿Qué tenemos? Avanzamos. Ahí. Esto lo vimos. Eso lo vimos. Eso lo vimos. Ya. Aquí hay otra aplicación de la formación del cloruro de sodio. Tenemos un enlace covalente no polar coordinado, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice ahí? Que los electrones, ¿cierto?, están a la misma distancia, son iguales. Cloro, gas, Cl2. ¿Mm? Enlace covalente, anótenlo eso, tenganlo presente, enlace no polar, ¿cierto? Enlace covalente no polar. Los electrones están a la misma distancia. Después tenemos al lado el electrón, aquí tenemos un enlace covalente polar. Porque el cloro está aportando más electrones al hidrógeno y son capaces de unirse. ¿Ah? Se fijan aquí que el enlace covalente aquí son iguales. Los átomos son iguales. Acá no son iguales, pero sí son capaces de unirse. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Forman un enlace tipo covalente polar. Y aquí se establece un enlace, bonding es enlace en inglés, un enlace de tipo iónico. Iónico, que está dado por un elemento metálico del extremo de la tabla periódica con un elemento del extremo derecho de la tabla periódica, donde hay una transferencia de electrones. Este capta los electrones de este otro elemento. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso? Una diferencia de electronegatividades va de menor a mayor. ¿Ah?
el carácter iónico se incrementa. ¿Ya? Eso ténganlo como ejemplo. ¿Qué tipo de molécula establece un enlace covalente no polar, un enlace covalente polar y un enlace de tipo iónico? ¿Mm? A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Esto es para que tengan una idea del tipo de la geometría. ¿Mm? Porque los distintos compuestos tienen una determinada geometría. ¿Mm? Y Profe, eso está dado por la... disculpe, Dígame. ¿me puede decir el ejemplo del enlace iónico que mostró anteriormente? El enlace iónico. A ver, vamos para acá. El enlace iónico. Fíjate. Está dado por un metal, en este caso el sodio, que está a la izquierda. Entre paréntesis, sería bueno que tuviera en la mano por ahí una tabla periódica. ¿Ah? Si la pueden tener si tienen celular o hay algunos que venden en la librería, ¿cierto? Para que la vayan visualizando. Mira, el sodio, por ahí les voy a mostrar la tabla periódica. El sodio es un elemento metálico. Esto dijimos, que la tabla periódica está formada por elementos metálicos, elementos de transición y elementos no metálicos. ¿Ya? Cuando yo junto un elemento no metálico con un elemento del extremo derecho, por decirlo así, de la tabla periódica, formo un enlace de tipo iónico. ¿Ah? El hidrógeno, por ejemplo, aquí al lado, este no es un metal, ¿cierto? Este sí es un metal. Este puede ser, mira, puede ser fierro, sodio, potasio, puede ser calcio, puede ser aluminio. ¿Ah? El óxido de fierro, el mismo caso. El óxido de fierro va a ser, este va a ser el fierro y este va a ser el oxígeno. Hay una transferencia de electrones del fierro al oxígeno. Y ahí se establece un enlace tipo iónico. ¿Lo entiende? Sí, muchas ¿Aló? gracias. Sí, esa es la idea. Por eso yo le decía, esto anótenlo, apúntenlo y ténganlo. Cuando tengo un enlace covalente no polar, no polar es cuando tengo el mismo átomo, oxígeno, dos oxígenos, nitrógeno, N2. Realmente esos son los gases que están en el ambiente. Acuérdense de los gases, los que respiramos. Oxígeno, A, está formado por dos átomos de oxígeno, el O2 es un enlace covalente no polar, ¿ya? Para que lo asocien. Cuando tengo un enlace covalente polar, ¿por qué tengo un enlace covalente que llamo polar? Porque la nube electrónica está más cargada hacia el cloro. ¿Ah? Tengo hidrógeno y tengo cloro. ¿Significa que este es un no metal? O sea, el enlace covalente polar se puede dar entre un no metal, entre dos no metales, pero con electronegatividades distintas. Y el enlace iónico que estamos explicando recién. A ver, vamos viendo. Avancemos. Entonces tenemos que hablamos aquí de la geometría molecular. Esto es todo un capítulo de la química, ¿eh? O sea, no se asusten por esto. Esto es para que tengamos una idea de qué está formado, cómo están formadas las moléculas. ¿Mm? Y lo que pasa es que aquí los electrones externos siempre están ejerciendo una fuerza.
Están haciendo una revolución, como separando algo. ¿Mm? Y, y en este caso, por ejemplo, aquí tienen el carbono. El carbono, este caso es el CH4, tetracloruro de carbono. Entonces el carbono, por un lado, ¿cierto? Se orienta hacia todos los ejes. El día 4 son 4 hidrógenos que están unidos a este carbono. ¿Mm? Y al átomo central lo hacen en un ángulo de 109 grados, en 109,5 grados. ¿Eh? Ahí, acá. Entonces, esta distancia y esta forma, a través de estos ángulos, se puede discriminar qué tipo de estructura tiene. ¿Mm? Entonces, ¿cuándo se da esto? Se da dependiendo del tipo de las moléculas. ¿Ah? Y se da en los casos de pares de electrones libres, sin pares de electrones libres en el átomo central. ¿Ah? Este hidrógeno tiene un electrón en su capa externa y este tiene 4 en su capa externa. Entonces, los comparte todos. Y al compartirlos todos, ¿cierto? Nos queda con electrones del átomo central. ¿Ah? Y se habla que tienen electrones enlazantes. O sea, aquí están los dos pares de electrones que se están compartiendo. Esto, dos electrones aquí, dos acá, este con este, este con este, este con este, este con este. Entonces, lo mantienen a la misma distancia. ¿Mm? Forman el tetracloruro de carbono. ¿Mm? ¿Preguntas? Aquí hay un caso muy particular, el caso del agua, que es parecido. Que el agua, cuando se une con el hidrógeno, o sea, perdón, el oxígeno o el hidrógeno, lo hace en un ángulo de 105 grados, que es una particularidad que tiene el agua. ¿Mm? Y dentro de sus propiedades le permite estar en los tres estados. Puede estar como gas, como sólido y como líquido, dependiendo de la temperatura. Profe, Sí, ¿se puede volver un poquito? me devuelvo. Ahí, Es que, sí, ¿qué tipo de enlace representa esa línea que está entre el carbono y el hidrógeno, que es como más ancha del lado del hidrógeno? esta Sí, es la proyección hacia atrás o hacia pero adelante, como lo quieras está ver. más ancho de un lado, como un triángulo. Es que tiene a ver, esto es igual a esto de acá. Todos estos espacios son iguales. Ya, ¿Ah? Por eso es interesante esto hacerlo. Hay unas estructuras que están en plástico, unas pelotitas, y se colocan. ¿Ah? Entonces, imagina tú que este es pone tú que este es el eje Y ya, y este es el eje X. ¿Ah? Para allá está el eje X negativo. Y para acá está la proyección hacia atrás, como que tú lo ves en 3 dimensiones, ya, hacia arriba, hacia atrás, hacia adelante y hacia los lados. ¿Mm? Porque nosotros vemos en 3 dimensiones. ¿Ah? Entonces, ya, eso con este dibujo se trata de hacer eso, proyectarlo en 3 dimensiones. ya, gracias, profe. ¿Mm? Esa es la idea. ¿Mm? Entonces, ¿qué decíamos? Las 3 dimensiones, ahí está, por las 3 dimensiones de la molécula, en forma tridimensional. ¿Mm? ¿Y por qué está dado eso? Está dado por la repulsión que ejercen los electrones de la capa de valencia. Aquí hay una pregunta que puede aparecer en la prueba. Las formas tridimensionales de las moléculas está dado ¿por qué? Va a aparecer por ahí,
por la repulsión de los electrones de capa de valencia. ¿Mm? Por eso en química lo que tienen que hacer es ir asociando las cosas. Váyanse imaginando las moléculas. O cuando almuercen o comamos, imagínense el cloruro de sodio. Cloruro de sodio, esto, lo pueden buscar también, lo buscan, si tienen celular, lo buscan. ¿Cuál es la estructura cristalina? Le ponen estructura cristalina del cloruro de sodio. Y les va a aparecer. Estructura cristalina del boruro, cualquier compuesto que se le ocurra, del cloruro de litio. ¿Sí? Y ustedes van a ver ahí que les va a aparecer en la figura. ¿Ah? Ahí para que se entretengan en algún ratito. Para Profe, ¿Sí? nosotros ¿Te escucho? viviendo en la tercera dimensión, ¿podemos proyectar en 4 dimensiones? No se ha que yo sepa, no se ha descubierto todavía la cuarta dimensión. Porque Ah, tal vez si ya. supiéramos o sea, esto es una idea, una teoría. Si pudiéramos ver la cuarta dimensión, a lo mejor podríamos ver a nuestros parientes o amigos que han fallecido. Quizá, no sé. Ah, Nosotros vemos en tres dimensiones. Lo que sí hay animales que tienen el eje, hay un eje que lo tienen más prolongado y pueden ver a larga distancia. Por ejemplo, las aves de rapiña, el águila, el cóndor, los tiuques, ¿cierto? Tienen un eje, el eje X creo que uno de los ejes lo tienen más acentuado. Entonces pueden ver a larga distancia. ¿Eh? Porque imagínate tú, nosotros vemos en tres ejes. Hacia arriba, el X, o sea, el Y, hacia el lado, el X, y hacia atrás. ¿Eh? Por ejemplo, nosotros no podemos ver, no sé, no podemos ver, tenemos los ojos, los tenemos en un ángulo de, ¿cuánto es? 180 grados. No tenemos en 360. Porque si tuviéramos un 360, podríamos ver todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pero sin embargo, tenemos la visión hacia adelante nomás, en 180 grados. No sé si te respondo la pregunta con eso. sí, profe, ¿Sí? ¿Mm? sí. Es un interesante tema ese, de la cuarta dimensión. No. Y lo otro, que físicamente nosotros estamos proyectados a ir hacia adelante. Todo lo que estamos haciendo, nosotros vamos hacia adelante en el tiempo. Empezamos la clase a las 10 de la mañana, pero ya no podemos volver a ese punto, sino que vamos hacia adelante. ¿Mm? El día que podamos descubrir cómo ir hacia atrás, podríamos descubrir un montón de cosas. Pero nosotros estamos proyectados, o sea, la naturaleza nuestra es hacia adelante. ¿Mm? Y aquí tenemos ¿cierto? La forma tridimensional de las moléculas, que estaba por la repulsión de los electrones de la última capa y también existen sin pares de electrones libres en el átomo central y con pares de electrones libres en el átomo central. Y ahí se dan el distintos tipos de moléculas. Está el caso del nitrógeno, del amoníaco. Este es el amoníaco. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el amoníaco está compartiendo aquí sus electrones. Aquí tiene dos, tiene dos. Pero le quedan dos más por compartir. Entonces, el amoníaco gas, cuando se libera, ¿qué hace? Como tiene estos dos electrones, sale a buscar dos electrones con quien compartir. Por eso, por ejemplo, el amoníaco gas es peligroso para nosotros. Si nosotros nunca si algún día tienen la oportunidad de estar en contacto con amoníaco, nunca sean a la broma que hacen algunos que les ponen el frasco en las narices y le dicen respira. Se ahogan, se van a ahogar al tiro. No van a poder respirar. ¿Mm? ¿Por qué? Porque estos dos electrones que están aquí
salen a buscar para compartir. ¿Y qué quieren? ¿Qué buscan? El agua. El H2O, que tiene el oxígeno al medio, tiene hidrógeno por acá y tiene un par de electrones aquí arriba y aquí abajo. Y este amoníaco, ¿qué es lo que hace? Sale a buscarlo. Esos dos electrones. O sea, inmediatamente, en este caso, las fosas nasales. Y se ahogan. Y si no salen a tomar aire fresco inmediatamente, se pueden ahogar y se mueren. Así de sencillo. Así que les recuerdo, una vez nos hicieron ese aroma en la universidad, nos hicieron oler amoníaco. Le echaron un metal adentro, pedazo de cobre parece, y me dijeron, huele. Me ahogué. Así que no, ese tipo de bromas no. A mí también me pasó, profe. Claro, es por eso. ¿Viste? Claro, la broma es, se matan de los demás, pero tú no respiras. Te bloquea inmediatamente el transporte de oxígeno. Porque estos dos electrones canalla que hay aquí salen a buscar el, el par de electrones que falta. Y lo buscan en el agua. Salen a buscar agua inmediatamente. ¿Mm? ¿Y por qué? Porque tienen par de electrones. Aquí dice, sin par de electrones libres. O sea, el metano no lo tiene, pero sí lo tiene el amoníaco. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Esos dos electrones van a querer enlazarse. ¿Y con qué se enlazan? En este caso, con el agua. Esa es la explicación. ¿Y se entiende? ¿Se entiende? Por eso, Sí, por ejemplo, profe. si ustedes tienen aquí, imagínense que tengan ácido clorhídrico aquí. Supongamos que tengan ácido clorhídrico. ¿Ah? El HCl va a tener los electrones del cloruro aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes van a ver una nube. Y del amoníaco se va al clorhídrico. No al revés. Aquí vaya. Y es por esto, por los dos electrones que tienen. ¿Mm? Y para terminar, ¿qué tenemos? Aquí hay moléculas sin par de electrones libres. Tenemos tenemos el fluoruro de berilio, tenemos el fluoruro de boro, el tetrafluorocarbono, ¿ves? Tenemos el pentacloruro de fósforo y el hexafluoruro de azufre. ¿Mm? Aquí tiene dos pares de electrones de enlace. ¿Eh? Va a tener esos dos y esos dos. Este tiene tres pares. Tiene uno, tiene dos, tiene tres pares. Este tiene cuatro pares de enlace. Este tiene 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este tiene 6. Está rodeado para compartir. Aquí lo que hablábamos de las moléculas lineales. Por la forma tridimensional. Triangular, en tres ejes, tetraédrica, que puede ser un tipo de cubo, pirámide trigonal de otra forma, octaédrica. Esto no es para que aprendérselo, esto no. Es que tengan la idea. ¿Ya? Y les quería mostrar, ¿ves? Moléculas con pares de electrones de enlace. El cloruro de zinc tiene dos pares. Y tiene aquí un par libre. Ese de ahí. Este tiene tres pares de electrones. Electroenlace y tiene esos dos para compartir. Estos son los que le decía yo que salen a buscar, en este caso, oxígeno, en el caso del agua. Y finalmente tenemos el agüita, ¿cierto? Que tiene dos pares de electrones de enlace. ¿Cierto? ¿Se fijan? 1, 2. Estos son los que busca el amoníaco y forma el hidróxido de amonio. Eso, chiquillos, por hoy día. La otra clase vamos a mirar un poquito la tabla periódica y pasaríamos al próximo capítulo. Nos dieron una horita nomás, yo pensaba que nos iban a dar una hora y media. Y eso.
Eso sería por hoy. Cualquier consulta me la hacen en la próxima clase, por favor. ¿Ah? Y nos estaríamos viendo. ¿Bien? Bueno, profe. Bueno, Muchas gracias, profe. Bueno, profe. Chao. Nos Chao. vemos, profe. Nos vemos. adiós, cuídense. Chao, Profe, chao. cuídese. Chao. Chao, chao. Mm.